Hola charcuteros, hoy nos encontramos en Ávila y vamos a explicar cómo se monta y se desmonta una picadora PM114. Además vamos a explicar los tips necesarios para hacer una buena picada. En primer lugar vamos a explicar que esta máquina está habilitada para montar corte simple, corte doble o corte triple. El corte simple sería una placa y una cuchilla. El corte doble sería una placa, una cuchilla de doble corte y una placa de salida. Y el corte triple sería una placa de 3 ojos, cuchilla doble corte, placa de precorte, cuchilla doble corte y por fin la placa del diámetro que queramos picar la carne. Si montamos el corte simple tenemos que utilizar la arandela más gruesa. Si montamos el corte doble tenemos que utilizar la arandela de mediano tamaño. Y si montamos el corte triple tenemos que utilizar la arandela más estrecha. ¿Qué aconsejamos nosotros? Pues que siempre que sea posible trabajemos mínimo con doble corte, porque al trabajar con corte simple pasamos de una tajada muy gruesa a un picado muy fino, sometiendo la carne a mucha presión. Cuando esto lo hacemos en 2 o 3 fases, pues la carne se somete a mucha menos presión y obtenemos una picada más limpia. A continuación, para montar la máquina, lo primero que tenemos que hacer es introducir el sinfín. Para ello hay que ver el mecanizado de la chaveta e introducirlo y buscar la posición hasta que encaje en el chavetero. A continuación, lo primero que se monta siempre es una placa de 3 ojos. La placa de 3 ojos tiene un lado más ancho y otro lado más estrecho. Lo lógico es que la carne pase primero por el lado ancho para salir por el estrecho. Por tanto y consiguiente, nosotros tenemos que poner el lado ancho hacia el fondo de la picadora. A continuación, lo que montamos va a ser una cuchilla de doble corte. Las cuchillas tienen una inscripción que pone front y es la parte frontal, por tanto esa parte hay que montarla hacia afuera. La cuchilla encaja en el eje. A continuación vamos a colocar una placa de precorte. Las placas se pueden montar en ambas posiciones, pero yo siempre recomiendo que las montemos de tal manera que se pueda leer la inscripción que lleva en el borde. En este caso es una placa de 114 milímetros de diámetro y los agujeros son de 16 milímetros. Las placas llevan arriba un rebaje que encajan en la chaveta. A continuación tenemos que montar otra cuchilla de doble corte, recordando que la inscripción donde pone front es hacia afuera. Y por último montaríamos la placa de salida, que va a ser la que nos va a dar el tamaño de la picada. En este caso vamos a fabricar hamburguesas y tenemos una placa de 4,5 milímetros. Como hemos montado el triple corte, tenemos que colocar la arandela más fina. A continuación ponemos la tuerca para sujetar todo el conjunto. No es necesario apretar la tuerca muy fuerte, simplemente una vez que llegamos al final hacemos un poquito más de fuerza. Para empezar a trabajar tendremos que poner la protección y echar la carne en la bandeja. La máquina viene con este accesorio empujador para evitar que introduzcamos la mano por el agujero y evitar posibles accidentes. Para desmontar la máquina para limpiar, lo primero que tenemos que hacer es aflojar la tuerca y extraer la tuerca con cuidado de que no se nos caiga la arandela. Una vez extraída tuerca y arandela, la máquina cuenta con un accesorio para extraer el sinfín, puesto que cuando está todo lleno de carne cuesta mucho más que cuando la máquina está limpia. Una vez extraemos el sinfín, vamos a proceder a quitar la boca. Recomendamos quitar la boca todos los días para hacer una correcta limpieza.
tenemos que aflojar la rosca que tenemos en la parte derecha de la máquina y girar la boca un cuarto de vuelta hacia la derecha. Aquí tenemos el mecanizado que tiene, que nos garantiza la sujeción, y es por lo que tenemos que hacer ese pequeño giro para poderla sacar y poderla entrar a su posición. Esta arandela de plástico es para evitar que la carne pueda salir entre el canalón que cae en las tajadas y la boca. Para poner la boca, igual que la hemos sacado, se apunta en su agujero y se da el cuarto de vuelta en sentido contrario. Bajamos la arandela y es muy importante apretar bien la boca para que no tenga holguras y no se mueva. Para obtener un buen resultado de la picada y poder fabricar un buen producto, es muy importante el estado de las placas y de las cuchillas. Tenemos que garantizar que la placa y la cuchilla apoyan en un plano perfecto. Si no, la carne pasará entre las mellas y se producirá el fenómeno conocido como embarre. Para afilar las placas y las cuchillas hay unas máquinas especiales que lo que hacen es planificar ambas para que el asiento sea perfecto. Además de un correcto estado de la placa y la cuchilla, influye mucho la temperatura de la carne. La carne la debemos de picar en torno a 0 grados para que nos salga una picada limpia. Si la carne está caliente, como la sometemos a grandes presiones, aumenta la temperatura y también se producirá el fenómeno conocido como embarre. Si la picada la hacemos mal, ya todo el proceso nos irá mal. Una precaución muy importante es no poner la máquina en marcha si no tenemos la carne en la bandeja. Aconsejamos echar la carne en la bandeja y meter los primeros trozos. Las placas y las cuchillas, una vez que encendemos las máquinas, empiezan a girar y por el roce se calienta. Al entrar la carne a 0 grados hay un descenso muy drástico de la temperatura y las placas y las cuchillas pueden estallar. Además, por supuesto, en la bandeja no debe haber nada que no sea carne. No podemos poner el móvil, no podemos poner el reloj, no podemos poner ninguna herramienta que no sea carne, porque todo lo que caiga por ese tubo entrará a la picadora, pudiendo producir una avería grave. Y con esto hemos explicado todo lo más importante de esta picadora ideal para medianas y grandes producciones.